Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer en nuestras Biblias para comenzar en el Salmo 150. Leemos: alabad a Dios en su santuario, alabadle toda la extensión de su fortaleza, alabadle por su proeza, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con aldufle y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todos los que respiren, alabe a Jabs. El Señor le bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos das. Gracias por la fuerza, la salud. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás, Padre. Ahora, Señor, nos ponemos a cantarte a ti, Señor, en esta hora, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. Ayúdanos, Padre, a alabarte y a glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este himno en una cruz. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz, llevaste mis pecados. En una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús.
Señor.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor me lo bendiga, mis hermanos y amigos que puedan estar viendo y escuchando este video. Me llamo Marisol Núñez de Rossi, me congrego en el Tabernáculo de Benecer de Barquisimeto de la 34, con nuestro pastor, hermano Osvaldo Tona. Vengo a contarles cómo el Señor ya entró a mi vida, cómo se me encendió la luz. Recuerdo cuando pequeña que mi abuela era cristiana y recuerdo que yo pensaba también que estaba en ese círculo, o sea, de manera de protección con mi abuela. Pero ya de grande entendí que yo tenía que tomar una decisión. Mi abuela muere y pues bueno, entró en la adolescencia y todo eso, me olvidé del Señor completamente. Pero ya yo conociendo ya ahorita esta oportunidad que el Señor me da y la oportunidad que yo también me di en buscarlo a Él, o que Él me buscó a mí, mejor dicho, me doy cuenta de que cada quien tiene que tomar su decisión. Y por la gracia del Señor yo lo hice. Recuerdo a un familiar o a varios familiares que nos hacían la invitación cada vez. Y yo decía que era para los domingos, para venir a congregarnos, y recuerdo que yo decía que el domingo era el único día en el cual tenía todas las obligaciones que hacer en mi casa y no me daba esa oportunidad. Recuerdo un día que mi esposo, el que hoy es mi esposo, no me respondía al teléfono. Y entonces cuando él llega me dice que estaba en la iglesia y yo no le creí. Él luego me dice, si quiere vamos el domingo. Y yo acepté la invitación por curiosidad y porque yo tenía un deseo en mi corazón, que era que él se casara conmigo. Esa fue la forma en que el Señor utilizó para que yo llegara a sus pies. Recuerdo que comenzamos a asistir desde ese domingo y de allí en adelante el Señor cambió nuestras vidas. Sin duda fue escuchando, el Señor fue haciendo la obra y le doy muchas gracias al Señor porque Él me permitió llegar y que todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, de allí nos cambió la vida, nos casamos. Sin duda es una experiencia tremenda que cada día no dejo de dar las gracias al Señor por la decisión que tomé. Cuando todavía yo no había tomado decisión por Él, recuerdo que en 3 oportunidades, hasta donde yo recuerdo, Él salvó la vida de mi hija, estando pequeña. Tuvo en 3 oportunidades la vida de mi hija en peligro. Y recuerdo que Él lo hizo. Eso de verdad, sin conocerlo y sin haber tomado decisión con Él lo hizo. Bien maravilloso. También en mi adolescencia sufría de depresiones y en 2 oportunidades intenté hacer algo que sinceramente no me enorgullezco de eso. Y el Señor metió su mano grande y poderosa. Y le doy muchas gracias al Señor porque lo hizo. Bueno, mis hermanos y amigos que pueden estar escuchando este video, de verdad, el Señor cambia la vida y soy un testimonio vivo de eso. El Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 79. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la más cordial bienvenida en esta hora, en este servicio especial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueda el Espíritu Santo, todos nosotros,
el Señor pueda revelar y pueda mostrar su voluntad a cada hombre y a cada mujer, a cada individuo que tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor, porque la palabra solo hará efecto en aquellos que realmente desean hacer la voluntad del Señor. Muchos escuchan la palabra, pero no acompañan esa acción con revelación, con deseo, con sinceridad. Porque el Señor muestra y revela su palabra, su voluntad, y Él muestra la manera en que se debe hacer. Escuchen bien esto. Dios muestra, cuando Dios quiere que se haga algo, Dios muestra la manera en que se debe hacer. Dios revela su voluntad, voluntad que lo hemos visto a través de la historia y lo hemos visto en nuestro medio. No es algo que nos han contado, sino que lo hemos presenciado, hemos visto las reacciones, los frutos, las actitudes. Hoy en día tampoco hay actitudes y corazones dispuestos a hacer la voluntad del Señor, lo que Dios quiere que se haga. Eso es algo muy tremendo decirlo, pero hoy en día muchos han trazado sus propios caminos y dicen que ese camino que han trazado los llevará a hacer la voluntad del Señor. Los llevará a agradar a Dios, los llevará a hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Y usted dirá, sí, en las denominaciones hay muchas, es cierto, pero también me refiero a iglesias e individuos que dicen creer este mensaje. Hemos visto cómo los hombres que están al frente de muchas iglesias han trazado sus propios caminos, sus líneas con relación a cómo se debe predicar, qué es lo que se debe predicar, qué es lo que se debe enseñar. Trazan el camino hacia dónde ir. Dicen, es por aquí. Y muchos hombres, mujeres, ministros e iglesias siguen esos rumbos. Han seguido esos rumbos porque hay una tendencia a confiar en lo que dice el hombre, pero hay una tendencia también a dudar y a poner en menos lo que Dios revela. Y lo que Dios revela siempre está en armonía con la palabra del Señor y con el mensaje que Dios nos dio a través de su siervo el profeta. Eso está en el mensaje, eso está clarito. Pero aún estando clarito en el mensaje, escuchándolo aún del mismo idioma directo, muchos tropiezan. Muchos tropiezan. Aunque lo leen, es como un velo, está velado. Y ese velo es la misma idea que se han formado. Establecen ese velo, es como si yo me pusiera un papel plástico enfrente de un color azul, yo vería todo azul. O si lo colocara rojo, lo vería rojo. Si lo colocara blanco, lo vería con una sombra blanca. Todo depende del, como dice el famoso dicho, el cristal con que se mire. Todo depende del color del papel que se coloque delante. Así, muchos hombres y mujeres tienen sus propios velos, velos que ellos mismos han construido, han tejido, y aún enseñan de esa manera. Son velos que toda la vida lo han tenido o lo han construido. Son personas que en muchos casos vienen así del mundo, con sus propias ideas y sus
propias maneras de pensar. Y esa persona solo se perjudica a él mismo. Pero cuando ese hombre convence a otro, y convence a otro, y convence a otro, y convence a otro, entonces ya ese velo, ya muchos lo tienen y se identifican con la manera de ver las cosas a la manera en que alguien lo enseñó, porque dicen, así es, y a mí nadie me saca de esto. Cuando vemos, hay convicciones con relación a las visiones que cada uno tiene. Las personas dicen, esta es la verdad. Yo sé que esto es la verdad. Tiene todo el respaldo de la Biblia y tiene todo el respaldo del mensaje de la hora. Todos esos velos de diferentes colores traen citas del profeta para probar que son correctas. Por eso yo siempre he considerado que los debates son inútiles, porque si no hay una actitud de sinceridad en el que debate, entonces no tiene sentido hacerlo. Solo sería un intercambio de citas que son estériles y que no llevan a una revelación, sino a un debate de conocimientos acerca de las escrituras o del mensaje de la hora. Yo puedo dar una cita y el que escucha, esa debiera ser la actitud, el que escucha, porque estamos partiendo de que usted, quien me escucha en esta hora, hermano, y usted, quien me escucha en esta hora, hombre o mujer pecadora, o usted, quien me escucha en esta hora, ministro, yo parto de su sinceridad. Yo parto que en su corazón realmente usted desea hacer lo correcto. Yo no pongo en duda eso, no quiero poner en duda eso en esta hora. A usted, quien me está escuchando, usted desea hacer lo correcto. Y tal vez lo ha expresado una infinidad de veces, que usted solo se para por lo correcto, que usted se identifica por lo correcto, lo que es conforme a la palabra. Y yo le digo, amén, a usted quien ha expresado eso, hombre o mujer, hermano o hermana. Pero eso tiene un fruto, eso tiene una manifestación también. Las cosas que nosotros decimos deben tener una manifestación. Y la manifestación de su expresión está asentado en la sinceridad de su corazón y de su relación con Dios. Porque cuando un hombre o una mujer tienen una relación con Dios, ese hombre y esa mujer tienen revelación. Lo voy a repetir otra vez. Cuando un hombre y una mujer tienen comunión con Dios, escuchen bien, cuando un hombre y una mujer tienen comunión con Dios, ese hombre y esa mujer tienen revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer, esos hermanos, hablan con Dios, hay comunión entre Dios y ese hombre o esa mujer. Y cuando digo comunión, no me refiero a un monólogo en donde solo el hombre y la mujer en el altar oran y no pasa nada. No, son hombres y mujeres que Dios les habla, Dios les revela la palabra. Cuando escuchan la predicación, la comprenden, la entienden y la obedecen. ¿Se dan cuenta? Usted, quien me escucha, debe manifestar ese asiento en donde su sinceridad que usted confiesa y dice tener debe manifestarse en la comunión con Dios, porque cuando usted escucha, y usted va a escuchar, ha escuchado muchas cosas predicadas por diferentes ministros, tanto denominacionales como del mensaje de la hora,
usted tiene que aplicar el discernimiento espiritual de lo que oye y de lo que ve. Yo he escuchado preciosos hermanos en las denominaciones y cuando escucho sus predicaciones, yo identifico muy claramente la palabra. Te dirá, pero ¿qué puede tener ese pollo? No, está predicando la palabra y el Espíritu confirma que lo que él dice es correcto. Porque si un hombre, no importa la iglesia en donde se congregue, dice lo que Dios dice en su palabra y es la interpretación correcta de Dios, entonces es Dios detrás de eso. Y yo identifico a Dios y yo le doy gloria a Dios y yo recibo lo que ese hombre dice. Yo no lo enmarco en donde está, yo enmarco es lo que dice. Es la clase de discernimiento que tenemos de las cosas que vemos u oímos, lo que hará que nosotros identifiquemos la voz de Dios. Y hoy en día muchos tienen diferentes velos que ven las cosas de acuerdo a la doctrina o a las costumbres o a los credos que han formado en su vida y que a su vez enseña a los que creen esa interpretación. El hermano Branham dice, una denominación puede ser un solo hombre. Un hombre o una mujer pueden estar denominados uno. ¿Por qué? Porque su creencia es contraria a la palabra. Perdón. Su creencia contraría la voluntad del Señor, contraría lo que Dios quiere, así tenga las franelas con la columna de fuego, que tenga el cuadro de las 7 edades de la iglesia, la foto con el hermano Branham, que usted tenga en su casa, la haya escuchado los 1000 y tantos mensajes del profeta, todo eso está bien, pero de nada le va a servir si en su corazón hay un velo que impide que usted pueda identificar la palabra que Dios está revelando hoy. La palabra que Dios revela. Y cuando usted enseña su interpretación, al usted colocarle ese velo a ese hombre o a esa mujer, ese hombre no pueden identificar el movimiento del Espíritu Santo, lo que los llevaría a obedecer la palabra y los llevaría a recibir el beneficio de Dios y sobre todo, para los efectos del propósito de Dios aquí en la tierra, les impide ocupar su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque cada hombre y cada mujer tienen un propósito, han sido manifestados con un propósito. En el cuerpo místico del Señor Jesucristo, cada miembro es necesario. Cada miembro en el cuerpo místico es necesario. Así como cada miembro de nuestro cuerpo natural es necesario, si a usted le propondrían quitarse el brazo o un dedo, usted no quisiera, usted dice, o una uña, yo necesito todos los miembros de mi cuerpo. Así Dios necesita que cada individuo ocupe su lugar en el cuerpo. ¿Para qué? Para que allí en su lugar pueda operar el plan y propósito de Dios. En aquellos hombres y mujeres posicionados que Dios los utiliza, que Dios manifiesta su carácter, su palabra, su poder. Dios se hace visible al hombre. A aquellos que hacen la voluntad del Señor, Dios se les manifiesta, Dios se les revela, Dios se les muestra. Dios vindica su posición,
Dios vindica sus palabras, Dios vindica sus acciones, porque no es Él. No es Él, no puede ser Él o ella. Tiene que ser Dios en ellos. Tiene que ser Dios manifestando su voluntad. Pero mientras existan velos fabricados por los hombres, impiden que el pueblo se alinee. Y decir esto es dramático en este tiempo. Es un tiempo en que ya hoy, se están manifestando todas las señales que indican el tiempo al borde de algo muy tremendo. Dios está haciendo un llamado al pueblo a la oración, a buscar el Espíritu Santo por estos temas. Un llamado a buscar el Espíritu Santo, a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque Dios tiene que sellar y posicionar a los miembros de su cuerpo. Y cada iglesia y cada individuo debe ser un instrumento que ayude a esos hombres y mujeres para que lleguen a ese lugar. Debemos ayudar a los hermanos para que lleguen a ese lugar. Decir la verdad, hay que decir la verdad. Decir lo que tienen que hacer. Decir cuál es el problema que tienen para que puedan identificar su problema y arreglarlo en el altar o en donde tenga que ser arreglado. Ese es nuestro deber, porque debemos decirle siempre la verdad de la palabra a los hombres y a las mujeres, sin ánimos de contienda, sin ánimos de disentir con nadie. La verdad debe ser dicha para que aquel corazón sincero que escucha y que ve este programa especial, y no solamente este, sino los de mis hermanos, quienes Dios utiliza para la gloria de su nombre, puedan decir: yo quiero hacer la voluntad del Señor. Señor, muéstrame. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Los hermanos dicen esto, pero en mi iglesia dicen otra cosa. Señor, muéstrame, porque yo deseo hacer lo correcto. Y usted haciendo lo correcto, usted será de bendición en donde quiera que usted se encuentre. Cuando usted se alinea a la voluntad del Señor, un cristiano no es una molestia. Un cristiano no es alguien que sea una fuente de problemas porque él las provoque, no. Al contrario, un cristiano haciendo la voluntad del Señor, Dios está con él. En todo caso, los que pudieran estar en desacuerdo son los que tienen el velo. Los que tienen el velo son los que tienen el problema, no el que hace la voluntad del Señor. Porque si usted obedece, si usted busca al Señor y usted se rinde en las manos del Señor, Dios lo utilizará a usted. Dios se glorificará y mostrará que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Recuerden, el nuevo nacimiento nos lleva a eso, manifestar a Dios, y Dios desea que sus hijos comencemos a ocupar nuestros lugares para Él manifestarse de acuerdo al plan y propósito de Dios, de acuerdo a su plan. Allí es donde seremos de bendición, donde Dios se glorificará. Por eso estos temas con relación al bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de aprobación de Dios para que ese hombre y esa mujer puedan tener acceso al trono de su gracia. Pero como estamos diciendo, las verdades deben ser dichas
para que el pueblo en sinceridad lo tome y se haga un autoexamen, como dice la Escritura, júzguese usted mismo. Usted quien me escucha, júzguese usted mismo. Hágase un juicio sincero de su corazón. ¿Será que yo estoy obedeciendo toda la palabra? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas con sinceridad y con amor? ¿Será que hay una intención oculta cuando hago ciertas cosas para el Señor? ¿Será que yo tengo reservas con relación a la palabra del Señor? Hay cosas que no creo, pero yo no me atrevo, me da temor decir que no las creo, hermano. Porque si hay algo en la Escritura que es declarado y usted lo rechaza, eso significa que no lo cree. Y si no lo cree, no está creyendo al hombre, está descreyendo la vindicación de Dios en su palabra. Por eso es que es tan tremendo. Lo que usted discierne determinará su destino eterno. Eso lo dice el hermano Branham. El hermano Branham vivió todas esas cosas. Él vio todas esas cosas. Y bajo inspiración, el Espíritu lo utilizó para hacer un diagnóstico de las condiciones de los hombres, de las iglesias, de los ministerios. Y era un hombre que tenía comunión con el Señor y él sabía lo que Dios quería del hombre. El hermano Branham era un hombre que sabía por experiencia propia que Dios no se conforma con el hombre hasta que el hombre y la mujer estén completamente rendidos en el altar. Fíjense, hay unas expresiones del profeta que fundamentan lo que quiero explicar en esta hora, porque a veces nosotros hacemos las cosas, aunque se han dicho muchas veces, pareciera que es que no se termina de entender. Aunque se escucha, no se entiende. Esto lo digo en pequeña escala. A veces, cuando comparto con los hermanos y estamos aprendiéndonos un himno, yo les digo, la melodía es así. Ellos le escuchan con sus oídos. Aún escuchándolo, ellos dicen otra nota. Entonces, a veces se escucha, pero no se entiende. Entonces, la solución es pedirle al Señor entendimiento de lo que se escucha. Dame entendimiento para escuchar y entender. Porque si yo le digo 7 y dicen 8, no, es 7. Si yo doy una nota y me dan otra, entonces me escucharon darles la nota, pero extrañamente dan otra. Y no porque no escucharon, lo escucharon, pero no entendieron. Hay algo, ¿se dan cuenta? Escuchen, los del grupo entenderán. Hay algo que está primero, que tiene que salir para lo que se les está enseñando puede entrar. Lo diré de nuevo. Para que puedan recibir la nota que les estoy dando, ustedes tienen primero que sacar la que ustedes tienen para que pueda entrar la nota que les estoy dando. Y cuando ustedes sacan lo anterior, entonces primero deben reconocer que la anterior está errada y la sacan y se concentran en escuchar e imitar la que se les está dando. Ahora, así es con lo que el profeta dice en este mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad. Fíjense, el hermano Branham dice esta expresión
Y eso es importante que todos lo tomemos en cuenta. Estaré hablando por lo menos de estas expresiones que se ha dicho muchas veces. ¡Ojo! Eso no es que es una revelación increíble. No, eso está allí. Lo hemos escuchado por infinidad de ministros, lo hemos leído infinidad de veces. Pero a veces debe salir lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos para que la interpretación de Dios pueda entrar y podamos hacer lo que Dios quiere que se haga. Escuchen, el hermano Branham dice en esta expresión, él dice, alguien le dice al hermano Branham, usted está diciendo algo muy profundo. Es muy profundo, pero mire usted a su alrededor y vea si es cierto o no. Mire las cosas grandes que pensamos que hemos hecho y a dónde está el cristianismo en los Estados Unidos. Él está juzgando por la palabra la condición de la iglesia cristiana en los Estados Unidos. Mire a todas nuestras iglesias y denominaciones, los evangelistas, campañas de sanidad divina y todas las demás cosas que hemos tenido. ¿Y cómo está la situación? Está en peores condiciones que en el principio. Había un problema. Porque si la nota se estaba dando, era para que se mejorara, no para que empeorara. Ojo. El hermano Branham está diciendo, campañas de sanidad divina y todas las demás cosas que hemos tenido. ¿Y cuál ha sido el resultado? Estamos en peores condiciones que en el principio. Hoy está peor que nunca. Y eso es porque nos hemos esforzado por hacerlo a través de la habilidad humana. Hacer la obra de Dios a nuestra manera. A eso se refiere el profeta. Hacer la obra de Dios a nuestra manera. Fíjense esto, escuchen. Se reúnen, y hacen sus largas oraciones y de esa manera se juntan. De esa manera, haciéndolo a su manera. A su manera. El otro día supe acerca de un lugar donde se reunieron cerca de 150,000 personas entre católicos y protestantes. Dicen algunas oraciones, oran algunas oraciones y fabrican algunas oraciones. Mejor fuera que ni se reuniera. Dirá, pero hermano, la oración no es lo que Dios quiere que el pueblo haga. Sí, pero bajo las condiciones del Señor. Bajo las condiciones del Señor. Y ya Él lo va a explicar. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Cuando se viene en base a las habilidades humanas, a las visiones, al velo humano, no podemos hacer la voluntad del Señor con nuestras propias interpretaciones de la palabra y del mensaje. No. Ahora, si llego a ser un poco crítico, dice el hermano Branham, ustedes me van a perdonar. ¿Ven? Pero uno tiene que clavar bien el clavo y luego remacharlo. ¿De qué beneficio ha sido todo eso? ¿Cuál ha sido el beneficio? De nada. Hermano, entonces hay un problema. Porque si usted está orando y no recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay un problema. Si usted está orando y cada día vive peor, hay un problema. Si usted está orando y cada día está más lejos de la voluntad de Dios perfecta, hay un problema. Y no es la oración, es usted, soy yo. Y esa mecánica se debe ajustar para que la dinámica venga. No va a servir que usted haga, como dice aquí el profeta, una larga oración, pero basado en su visión de las cosas.
Te quiere entubar a Dios a su manera y así no va a servir. ¿Qué beneficio ha sido todo eso? De nada. Y escuchen, viene el Espíritu a través del hermano Branham a remachar la cosa. Y nunca habrá beneficio alguno, nunca lo va a haber, no se engañe. Hay un hasta, que toda persona que profese ser cristiano olvide su propia habilidad y se rinda a Dios. Entonces Dios podrá cumplir su propósito. ¿Se dan cuenta? Lo voy a repetir. ¿Cuál es el beneficio que usted viene a hacer una oración mecánica y cada día está más lejos de Dios? Usted tiene que revisar. La mecánica está fallando. Hay un problema en la actitud que usted asume al venir al altar. El problema no es la oración. Y si usted no ajusta la mecánica, y si yo no me juzgo a mí mismo, y no me hago un examen sincero, y no estoy dispuesto a sacar o a quitar ese velo, y reconocer que ese velo que yo tengo, esa manera de hacer las cosas humana, personal, no la quite, entonces Dios no podrá derramar de su espíritu sobre usted y hacer su voluntad. Hasta que toda persona que profese ser cristiano, ella abarca todas las iglesias, olvide su propia habilidad y se rinda a Dios. Entonces Dios podrá cumplir su propósito, lo que Dios quiere hacer con usted. Ahora miren lo que Él dice. Esto se ha dicho muchas veces, pero hoy cobra un mayor sentido porque debemos ajustar la mecánica. Enviando, Él dice, no un avivamiento. O sea, primero se debe poner la carreta antes que el caballo. O al revés, perdón. El caballo antes de la carreta. Oh, hermano, lo que necesitamos primero es una matanza. ¿Se dan cuenta? Para poder ser vivificados, usted tiene que morir para poder nacer otra vez. Y Él necesita la muerte de todos nosotros. Este tabernáculo necesita una matanza, incluyéndome a mí, decía el profeta, y yo también. Todos necesitamos una matanza para poder ser renovados a una vida nueva, a una nueva oportunidad, a una nueva esperanza y a una nueva experiencia. ¿Se dan cuenta? El problema es que primero tiene que haber una matanza. ¿Y qué significa eso? Morir a nuestra manera de pensar, que hace que usted limite a Dios. A eso se refiere. A esa manera de usted y a esa manera mía que limitamos a Dios y nos hace ser incrédulos porque no queremos renunciar a ese velo. Para fundamentar lo que se está diciendo y se va a seguir diciendo en esta hora, les invito a leer Romanos el capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Romanos 6. Fíjense, el avivamiento está aquí, pero primero tiene que haber una matanza. El Espíritu Santo está aquí, pero primero
tiene que haber una matanza. Y esa matanza es usted, su manera de pensar. Usted tiene que renunciar. Ese es su derecho. Pero usted tiene que renunciarlo. Usted tiene que renunciar en el altar. Señor, yo reconozco que mis acciones y mi manera de pensar te han limitado por años. Hay cosas que no he querido renunciar. Dios espera de nosotros esa actitud sincera, espontánea, para Él poder hacer su voluntad. Tiene que salir la antigua nota para que pueda entrar la nota de Dios. ¿Se dan cuenta? Y podamos entonces hacer la melodía de Dios. Romanos 6. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Ojo, no se refiere al bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo, no se confundan. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado, es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Leemos hasta aquí esta escritura. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra. Les invito a orar en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por estas preciosas palabras inspiradas por tu Espíritu. Danos el entendimiento, pero sobre todo, Señor, trabaja en los corazones de los hombres y las mujeres. Hay hombres que han llegado de diferentes condiciones del mundo, pero a ti no te importa cómo un hombre o una mujer lleguen del mundo. Lo que tú quieres ver de nosotros es hasta qué punto nosotros somos sinceros y nos rendimos en tus manos para que esa antigua manera de pensar, esa antigua manera de hacer las cosas muera para que tu Espíritu pueda nacer en nosotros. No pueden vivir dos personas en el mismo cuerpo. Tiene que uno morir para que el otro viva. Lo sabemos, Señor. Y queremos que tu Espíritu reine en nuestros corazones y hagas tú la voluntad perfecta en nuestras vidas. Revela tu palabra en esta hora, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que tu Espíritu pueda glorificarse en esta hora y que tú puedas, Señor, quitar esos velos de incredulidad que están delante de muchos hombres y mujeres que han impedido hacer tu palabra, obedecer tu palabra, hacer tu voluntad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza una vez más. Ponemos este servicio especial en tus manos y que tú hables a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
con permisito. Todavía estamos, con la ayuda del Señor, en este precioso tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Y qué mayor diagnóstico ha dado el Espíritu a través del hermano Branham. Muchos no lo han recibido porque no quieren morir. Sí, muchos no lo han recibido porque no quieren morir. Quieren seguir siendo las mismas personas con sus propias ideas, pero así no funcionan las reglas del Señor. No podemos hacer la voluntad del Señor haciendo las cosas en base a nuestra manera de pensar. Hay muchos hombres que basan su experiencia en cosas que son inútiles en la presencia del Señor, en habilidades humanas, maneras. Son personas que son de una cierta manera y acostumbran al pueblo a esa manera de ese hombre. Y al hacerlo así, viene el Señor a revelar su palabra y el Espíritu no tiene cabida, hermano. Yo sé que muchos ministros pudieran decir, hermano, ¿cómo va a decir que en las iglesias hay iglesias que no le dan cabida al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu revela algo y ese hombre o esa mujer o esa iglesia rechazan, es porque se enseñó algo que trae incredulidad a la revelación de Dios. Eso le pasó a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el Señor vino a revelar su voluntad, su palabra, a manifestar el reino de los cielos en medio de Israel, encontró a un pueblo vivito, a un pueblo que había hecho las cosas en el nombre de Jehová, pero a su manera. Tomaron a Jehová, pero solo de nombre. No tomaron al Señor para que los guiara, para que les revelara. Y al final, lo que terminaron construyendo fue una estructura que no calzaba con la voluntad perfecta del Señor. Vino el Señor con su molde y quiso encajar en el molde de ellos y no encajó. Porque esas denominaciones rechazaron al Señor Jesús. Dijeron a todo aquel que vaya a las campañas, que vaya a la iglesia del Señor Jesús, está excomulgado de esta sinagoga. Hermanos, estamos hablando de la palabra hecha carne, del Mesías, del Cordero de Dios. ¿Cómo Israel, cómo las denominaciones pudieron hacer eso? Porque tenían un velo fabricado por ellos que impidió que vieran la manifestación de Dios. Y lo que traía el Señor era para que murieran a esa manera de pensar, para que pudieran recibir lo que Dios traía. Una cosa tenía que morir para que la otra viniera a florecer. Cuando una semilla se siembra, esa semilla muere. Y cuando muere es que nace la vida. Por eso es que dice Romanos 6, somos bautizados en su muerte. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya ha habido una muerte. Porque en el altar nosotros confesamos nuestros pecados al Señor. Confesamos nuestra incredulidad al Señor. Fíjense, todo creyente que venga al altar debe reconocer sus fallas, sus pecados, debe reconocer su incredulidad, debe ser sincero,
debemos ser sinceros, debe haber un autoexamen en nuestras vidas para ajustar la mecánica. Cuando venimos en una actitud humillada, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Señor, dice la Escritura, estamos ajustando la mecánica. Esas maneras de hacer las cosas, esa manera de pensar, esos conceptos que tenemos acerca de las cosas del Señor y de las cosas de nuestras vidas que limitan al Señor, esas cosas tienen que morir, porque mientras las manifestemos tienen vida. Esas cosas toman vida cuando usted las cree, cuando yo las creo y las manifiesto. Están vivitas. Primero tiene que haber una matanza para que la presencia del Señor pueda bajar a su vida. Cada uno de nosotros conoce su corazón. Y en el altar, ¿quién más que conoce los corazones de los hombres? ¿Acaso no es el Señor Jesús? Por eso, antes de que venga el Espíritu Santo, antes que venga un avivamiento en nuestras vidas, debe haber una matanza para poder ser vivificados. Usted tiene que morir para nacer otra vez. ¿Se dan cuenta? Grábese esta expresión. Usted, quien me escucha en esta hora, debe morir. Perdón, dice, tiene que morir. Usted tiene que morir. No importa quién sea usted. Hombre, mujer, niño, niña, joven, casado, soltero, ministro, quien sea. Primero, para que lo que impide tiene que salir, primero tiene que morir a esas cosas que usted sabe están limitando al Espíritu Santo en su vida, que lo hacen comportarse como un incrédulo. ¿Cómo el Espíritu va a bajar a un corazón que es incrédulo? ¿Cómo el Espíritu puede vindicar un corazón que no cree al Señor Jesús? Porque el que cree que Jesús ha venido en carne es el que ha nacido de Dios, porque tiene a Dios y discierne a Dios, hermano. Y discierne al Espíritu moviéndose y hablando. Pero si no tiene a Dios, ¿cómo lo va a discernir? Por eso, Él necesita la muerte de todos nosotros. Usted que me escucha en esta hora sabe qué cosas usted debe morir. Yo sé las cosas que debo de morir. Usted pudiera decir que no necesita morir, pero Dios sí sabe que debe morir. Y yo no puedo decirle a usted, porque el que tiene que llegar a esa conclusión es usted. El que tiene que autoexaminarse en sinceridad. Examinaos si estáis en fe, dice la Escritura. Examínense, examinémonos si nuestras acciones están pegando en el blanco con Dios. O si nuestra incredulidad, porque esas habilidades humanas es incredulidad, ¿sabía usted eso? Esos métodos denominacionales psicológicos, eso es incredulidad. ¿Cómo el Señor se va a manifestar en donde hay incredulidad? ¿Cómo Dios puede decir amén cuando una persona no cree que Dios puede hacer la obra en medio de su pueblo y descree y combate y resiste la obra del Espíritu?
o que le da la espalda a Jesús, como hicieron en los días cuando él estaba en carne en Galilea y en Jerusalén. El Señor venía y los fariseos le daban la espalda. Los de la sinagoga, cuando veían a Jesús, caminaban más rápido. Yo me imagino al Señor saludándolos. Dios, Jehová les bendiga. Y desde lejito, los de sinagoga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y mirando para los lados para ver si no aquel fariseo no los estuviera viendo. Hermano. Pero eso tiene que morir. Debemos escuchar a Jesús. Debemos rendirnos. Aquí no es, porque también se manifiesta las habilidades humanas cuando queremos que sea un hombre el que lo haga. Escuchen bien esto. Porque queremos que sea el gran hombre que tiene experiencia. Tiene que salir por ahí porque ese hombre tiene experiencia. Esa manera de usted de pensar es incrédula. Lo duda. Palabras del profeta. Ahora, eso es duro, lo sé, porque nosotros siempre estamos tratando de hacer nuestra parte. O sea, algo que conocemos, queremos nosotros mismos obrar y decimos, yo sé que se debe de hacer de esta manera. Estoy citando al profeta. Pero por cuanto usted lo está haciendo de esa manera, está equivocado. Y Dios nunca utilizará ese esfuerzo. Con la ayuda de Dios entraremos a eso dentro de algunos momentos para mostrarles cómo Dios no puede usar sus habilidades. Usted no puede sustituir a Dios en la iglesia. No puede sustituir a Dios en su corazón. Usted no puede venir a la iglesia basado en una atmósfera religiosa, en un pensamiento religioso. Esa mecánica debe ajustarse. Y ese es el problema con el mundo hoy en día. Hay demasiada experiencia de seminario, dice el profeta, demasiado interés puesto en la educación. Hay demasiada importancia puesta en las relaciones y compañerismos en las denominaciones. Parece que estamos confiando mucho el uno en el otro. Confiamos en ciertos hombres porque tienen capacidad. Este es nuestro líder. Hermano. Pero la Biblia dice, ¿cómo podéis tener fe, o sea, revelación, y estar prefiriendo a uno más que otro? O sea, cuando decimos palabras del profeta, pudieran pensar que soy yo que estoy diciendo eso. Este hombre es poderoso, él es una persona grande, yo voy a confiar en él. Cuando usted hace eso, está desagradando a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podéis tener fe? Él lo dice. ¿Cómo podéis tener fe? ¿Cómo puede venir la revelación si usted está basando su experiencia en lo que dice alguien que tiene un velo, una manera de ver las cosas a su manera? Si él lo dice, yo se lo creo. No, usted debe tener una convicción de parte del Señor. Nosotros debemos confiar en Dios y solamente en Dios. Ninguna capacidad, sea de quien sea, será útil en los ojos de Dios. Dios tiene que sacarnos todas nuestras habilidades antes de cumplir su propósito en nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que sacar su incredulidad. Dios tiene que sacar el denominacionalismo de usted. Dios tiene que sacar la religión de usted. Dios tiene que sacarlo a usted
para que Él pueda entrar y para que Él pueda entrar en mí. Allí no hay excepciones. Somos todos nosotros. Debemos siempre ajustar las mecánicas si queremos que Dios baje a nuestras vidas. No podemos venir a orar haciendo una oración religiosa y mecánica, pero sobre todo insincera. Escuchen, una oración insincera, porque usted ni yo reconocemos que tenemos que morir a ciertas cosas delante del Señor para que el Señor pueda obrar, como aquí dice, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hermano, el diagnóstico del Espíritu es claro. Dios nos habla claro a todos nosotros. Usted que está buscando el Espíritu Santo, usted que está orando por su familia, usted que está orando por su iglesia, usted que está orando por todas las iglesias, por los ministros, por los hermanos. Está bien, pero Dios quiere que la mecánica sea ajustada. Un carro puede estar muy pulido, pero si hay una falla en una tuerca, en una bujía, en un cable, el automóvil no va a encender. Y queremos que la dinámica corra en nuestras mecánicas. Y para que nuestras mecánicas funcionen, debemos reconocer que necesitamos a Dios. Debemos morir a nosotros mismos, como dice aquí la Escritura. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? El Espíritu Santo vino porque Él murió. ¿Se dan cuenta? Por eso dice eso. Cuando usted recibió el bautismo del Espíritu Santo y cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo es porque Jesús tuvo que dar su vida. Solo así la vida de Cristo pudo venir a mi vida. Hermano, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Dios confirmando esa matanza, hermano, para que andemos en novedad de vida, para que el Espíritu vivifique nuestros corazones en la forma del Espíritu Santo. ¿Cómo podía? Primero tenía que Él dar su vida para que el Espíritu pudiera venir a nosotros. Y así nosotros tenemos también que dar nuestras vidas. Hermano, el tipo es perfecto. Usted no lo puede, ni yo podemos evitar eso. Usted está orando por el Espíritu Santo. Tiene que morir como murió el Señor Jesús y Dios lo resucitó. Usted está orando por un avivamiento. Debemos todos morir para que el Señor nos levante en un poderoso avivamiento. Las mecánicas deben ser ajustadas para que el poder de Dios pueda fluir en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos un velo de religiosidad, yo creo que si yo creo el mensaje soy salvo y no necesito más nada. No, está equivocado. Usted debe construir la mecánica en el altar, como lo hizo el hermano Branham y como lo hicieron en la iglesia primitiva y como debemos hacer nosotros hoy. Debemos morir.
a esas formas, a esas religiones que hemos hecho cada uno de nosotros, que ha limitado al Espíritu Santo. Por eso, hagámonos un examen, todos nosotros. Esto solo funcionará si cada hombre o mujer se hace un examen. Usted puede ser un gran lector o un gran oidor de los mensajes del profeta, pero si no hay una sinceridad y un autojuicio para que podamos reconocer delante del Señor nuestras fallas y morir en el altar, entonces el Espíritu no podrá ser derramado en nuestros corazones. ¿Cómo va a venir si no estamos muertos? ¿Cómo podemos resucitar si estamos vivos? ¿Cómo puede haber una resurrección si ese hombre o esa mujer no ha muerto? Primero tiene que haber una matanza. A eso se refería el Espíritu Santo en el profeta. Primero debemos, como dice aquí, necesitamos tener un día de lamentaciones. Eso es una expresión, una manera de decirlo. Un día de lamentaciones y llegar a un lugar, a una condición, a una actitud de rendición total al Espíritu Santo. No justifiquemos nuestras obras de incredulidad. No justifiquemos nuestras debilidades. No justifiquemos nuestra falta de perdón. No justifiquemos nuestra religiosidad. No justifiquemos las obras de la carne, porque las obras de la carne se manifiestan de muchas maneras. Y cada vez que obramos una obra de la carne que hace que contradiga y resista al Espíritu Santo, entonces ya eso es incredulidad. En vez de estar rendido en el altar para que Dios lo utilice, nosotros utilizamos eso para resistir a Dios. Y eso sucede porque somos nosotros que estamos vivos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Señor en esta hora, una vez más, nos da el diagnóstico para que cada uno de nosotros nos hagamos un examen profundo en nuestras vidas y seamos sinceros en la presencia del Señor. Recuerden, Dios lo sabe. Dios sabe su condición y mi condición, pero Él quiere que usted reconstruya el altar de Jehová, que tal vez usted en esta hora esté arruinado. Reconstruyámoslo, confesemos nuestras faltas. En vez del sacrificio del corderito, coloquémonos nosotros en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es la decisión de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar todos en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra. Señor, ahora entiendo por qué habían cosas que no comprendí hasta que llegué aquí. Gracias te doy, Señor, porque así lo querías expresar hoy. Así querías que tu pueblo entendiera, porque tu siervo el profeta lo entendió. Y ahora, una vez más, el Espíritu lo vuelve a repetir, para que esa antigua nota, esa manera en que nosotros pensábamos o hacíamos las cosas humanas, religiosas, incrédulas, salgan para que dejemos que tu Espíritu obre en nuestras vidas, en nuestros dones, en nuestra vida espiritual, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, tú has inspirado a tu pueblo a orar, pero tú quieres que ajustemos las mecánicas. Y si hay alguien en el mundo que está escuchando este mensaje, que también ajuste sus mecánicas,
porque tú no haces acepción de personas. Señor, que tu Espíritu nos ayude y nos guíe a hacer lo correcto en esta hora. Señor, glorifica tu santo nombre, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona la incredulidad de todos nosotros, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, que cada uno de nosotros seamos sinceros en el altar y confesemos nuestras faltas y nuestra incredulidad, nuestra actitud negligente para hacer las cosas, y que podamos rendirnos en tus manos para que tu Espíritu baje cuando encuentre la mecánica ajustada. Gracias te damos, Señor. Sé que esta palabra llegará a los corazones de tu pueblo. En el nombre precioso, santo y sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otro mensaje del Espíritu Santo en la señal del Tabernáculo Ebenezer todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3, el pueblo ajustando la mecánica. Cada día que venimos a los cultos de oración a las 3, hay unas mecánicas, es una victoria. Mecánicas que se van ajustando, y cada día más y más y más cerca está esa bendición que el Señor ha prometido para su pueblo. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto a todo el pueblo, transmitido todos por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, para poder nacer, usted tiene que morir. Él necesita la muerte de esas habilidades de todos nosotros. Dejemos que el Espíritu tome los dones y se mueva. Tome los ministerios y se mueva. Que vengamos con corazones sencillos y humildes, y sobre todo humillados, reconociendo. Por eso esa oración: si se humillaren mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está, muerte, la mecánica ajustada. Entonces dice la Escritura: yo oiré de los cielos, porque ya nadie impide. Hay un pueblo que se humilló, o sea, reconoció sus errores y murió en el altar y pidió perdón, y está tratando de obedecer y haciendo las cosas correctas. Entonces entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Derramaré de mi espíritu sobre aquellos que han muerto al mundo. ¿Quiere usted comenzar desde hoy a ajustar profundamente la mecánica? Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Dios quiere decisiones para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.